El oncenio de Leguía. Leguía es uno de los presidentes más polémicos de la historia del Perú por la cantidad de años que gobernó, el que más años ha gobernado en toda la historia. Augusto B. Leguía y Salcedo. Él era chiclayano. Él era un joven que estudió en Chile, pero vino cuando estalló la guerra con Chile, regresó de Chile y estuvo peleando acá en Miraflores. Él era un capitalista, un empresario. Empezó como clase media, ¿no? Y luego tuvo la habilidad de hacer negocios en Estados Unidos, trabajó allá y también acá hacía algunos cachuelitos, trabajó vendiendo seguros de vida en muchos departamentos del Perú, incluso en otros países de Sudamérica vendía. Con el tiempo y debido a su experiencia de pequeño empresario, se dio cuenta que el Perú necesitaba un desarrollo capitalista. Él se casó con una multimillonaria, el cual hizo fortuna, y, y ella se llamaba Julia Swain Mariátegui. Sí, tía del fundador del Partido Socialista, José Carlos Mariátegui. Y bueno, se casó con ella no solo por su plata, sino por su padre, que el papá de la chica era Henry Swain, que era dueño de la hacienda azucarera, la British Sugar Company, ¿no? De Ica. Entonces, al matrimonio que tuvo, eh, se vinculó con estos poderosos financistas. Mm, Luego fue presidente en su primer mandato de la época de la República Aristocrática, que ya lo habíamos visto. Pero la República Aristocrática que vimos la semana pasada no, pues dejó un mal sabor de boca, puesto que no había logrado un desarrollo para todos, solamente para una oligarquía. Por eso es que la aristocracia generó eh, formas de explotación como el enganche, ¿no? El llanaconaje, las correrías. Entonces, Leguía es una persona que ya ha cambiado, ya rompe con los civilistas y es un presidente, bueno, es un candidato todavía que promete que si gana las elecciones, gobernará para la clase media y baja, no para la clase alta. Entonces, él promete que si gana la presidencia, los estudiantes de San Marcos, que eran de clase media, van a tener trabajo en el Estado. Leguía se los va a entregar trabajo en el gobierno, formará una burocracia y sacará de ahí, del Estado, lo sacará a los aristócratas para que entren los jóvenes de clase media. Ese es su aporte más importante. Le da la oportunidad a la clase media de ascender, de progresar. Bien, entonces su régimen va a ser civil. Él no es un militar, él es un civil que se convirtió en un gobierno autoritario, pero como dije, él tiene una clara intención de modernizar el país con el capital norteamericano, pero esa modernización lo va a dirigir el Estado. Eh, Leguía rompió con los aristócratas del civilismo y va a crear la noción de la patria nueva. O sea, la patria nueva es el nombre con el que fue bautizado su régimen, dando a entender que, eh, que él va a estar en contra de la oligarquía, porque la oligarquía nos había dado patrias viejas, pero él va a crear una patria nueva y lo logrará a través del desarrollo capitalista. Entonces, un país nuevo significa un país sin oligarcas.
una patria nueva, pero será una patria nueva capitalista, moderna, eh, que será dirigido por la clase media desde el Estado. El Estado va a tener ese poder de dirigirlo. Mm, bien, entonces es un Estado fuerte que nos va a llevar a la vida nacional. Y con eso se lanza pues a las elecciones, ¿no? En las elecciones, ¿quién, quiénes no quieren para nada que gane? Chicos, estoy preguntando, ¿quiénes crees que no quieren que gane? Claro, los aristócratas, los del Partido Civil, porque como ya dije, Leguía ha prometido que si gana, su gobierno será en beneficio de la clase media y de la clase baja, más no la clase alta. Entonces, la oligarquía evitaría que gane las elecciones. ¿Cómo lo evitarían? Haciéndole un fraude electoral para que sus votos sean eliminados y no se los cuenten. ¿Y cómo se lograría eso? Porque la, el sistema electoral, o sea, el que contaba los votos, estaba organizado por el civilismo. O sea, el mismo civilismo controlaba los votos. Y entonces había la opción de que gane Antero Aspíaga. Antero Aspíaga, ¿quién era? Un miembro de la oligarquía. Pues Leguía sabiendo de que le iban a hacer un fraude para que gane Aspíaga, que era uno de los aristócratas, y para que no gane Leguía, Leguía, ¿qué decidió hacer un día como hoy, 4 de julio de 1919? Decidió llegar por golpe de Estado. Así fue como Leguía entró por un golpe de Estado eh, y tras el golpe que tuvo el apoyo de la gendarmería, ¿no? La gendarmería era la policía de entonces. eh, lo sacaron a Pardo y Barreda, que te acuerdas era el último presidente aristócrata, y toma el poder y disuelve el Congreso. Entonces llega al poder y disuelve el Congreso. Entonces, cuando disuelve el Congreso, en el año 19, inmediatamente, ¿por qué lo disolvió? ¿No? Porque estaba lleno de aristócratas. Entonces pone un nuevo Congreso y en ese nuevo Congreso eh, todos serán leguistas. Ese nuevo Congreso será llamado Asamblea Nacional y este nuevo Congreso lo nombra presidente constitucional a Leguía por 5 años. Con eso, lo que hace el Congreso es legitimar al presidente, borrando su denigrante forma golpista como llegó al poder y legitimándoselo como presidente constitucional, repito, por el mismo Congreso, por 5 años. Entonces, esta misma asamblea o Congreso es la que decidió y aprobó una nueva constitución. Y esta será la Constitución de 1920. Vamos a recordar lo que establece la Constitución de 1920. Esta Constitución permite que el gobierno dure 5 años y que no podrá ser reelegido el presidente, excepto después de otro periodo, o sea, después de un periodo igual de tiempo donde otro gobierne y Leguía ya podría volver después de que otro gobierne cuando Leguía sale a los 5 años. O sea, debía irse en el año 20. Si Leguía llega al poder en el 19 más 5, ¿en qué año tenía que haberse ido? En el 24. Bien, pero un año antes,
decidió cambiar el artículo 113 de la Constitución, entonces hizo una enmienda constitucional y en el nuevo artículo decía que el presidente gobernará 5 años, pero puede ser reelegido por una sola vez, presidente. Entonces fue reelegido ¿en qué año? Bueno, tenía que quedarse hasta el año 29. Fue reelegido en el 24 para hasta el 29, ¿no? Pero 2 años antes, en el año 27, volvió a hacer una segunda enmienda a la Constitución, al artículo, y ahora decía el presidente gobernará 5 años y puede ser reelegido, pero antes decía por una sola vez, ya esa parte lo borra, dando a entender que podría gobernar, pucha, infinitamente. Bueno, vamos a decir para no caernos mal que era 5 años más. 29 más 5, ¿en qué año tenía que ahora sí haberse ido? 30 y 29 más 5, muchachos, ¿cuánto es? 34, ya. Pero en el año 29 justo está ahí el crack del 29, entonces entró la crisis mundial y al año siguiente ya le hacen el golpe de estado. Entonces, al final, solo hasta el 30 duró, o sea, 11 años. Entonces lo sacaron Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro lo sacó, se rebeló en Arequipa. Y entonces, eso es lo que hizo con la Constitución. ¿Cuántas enmiendas hizo con la Constitución? Hizo 2 o 3 enmiendas. A la Constitución le hizo 2 enmiendas para 2 reelecciones. Bien, la Constitución también decía que la religión oficial es la religión católica y que el Estado protege esa religión. Pero a pesar de eso, nadie va a ser perseguido por sus ideas o creencias. Pero obviamente que no se cumplió eso, ¿no? Él perseguía a los que pensaban diferente. También decidió reconocer la existencia de las comunidades campesinas, de eso vamos a hablar con detalles en un momento. También creó congresos regionales. Los congresos regionales reemplazarán a las antiguas juntas departamentales. Las juntas departamentales, no sé si tú recuerdas, lo creó Cáceres para lograr una descentralización. Pues simplemente le guía le cambia de nombre por congresos regionales. Finalmente, la Constitución también establecía que las municipalidades eh, ya no se puede votar para elegir al alcalde. Entonces, los alcaldes serán elegidos por el mismo Leguía, por una junta de notables nombrada por Leguía, son los que a dedo eligen a los alcaldes, ya no el pueblo. ¿Y hasta cuándo el pueblo se quedó con ganas de elegir a su alcalde? Eso fue hasta el arquitecto, ¿cómo se llamó este presidente arquitecto que se le perdió la página 11? Ese fue hasta Belaúnde. Recién con Belaúnde se vuelve a establecer las elecciones municipales. Bien, entonces hasta acá, ¿qué puedes pensar de Leguía? ¿Que es una dictadura o una democracia? ¿Qué cosa es Leguía para ti? ¿Dictadura o democracia? ¿Es una dictadura? ¿Qué pruebas tienes de esto? La prueba de que es una dictadura es cómo llegó al poder, haciendo golpe. Otra prueba, cerró el Congreso. Otra prueba, cambió la Constitución 2 veces para reelegirse. Otra prueba, votaba del país a sus opositores políticos, los deportaba. Entonces, él eh, implantó una dictadura que incluso significaba mandar a quemar algunos periódicos, como el diario El Comercio, el diario La Prensa, que defendían a la oligarquía. También perseguir a sus opositores. Ahí estaba su, su primo. Su primo se llamaba Germán Leguía y Martínez. eh, que era presidente del Consejo de Ministros y además el encargado de eliminar a los opositores del gobierno. Era como Montesinos para Fujimori. Algunos dicen que era un jacobinista.
pero encarcelaba y exiliaba a los opositores de Leguía. Sin embargo, Leguía también se metió con los ricos, botaba del país a los ricos, porque quería fregar a los civilistas, a los aristócratas. ¿De qué manera? Aumentándoles los impuestos a sus haciendas de azúcar y algodón. Eh, pero también se enfrentó a los estudiantes universitarios que le critiquen su dictadura, destacando a Aya de la Torre, que fue expulsado a México. Él era estudiante sanmarquino, y allá en México fundó el APRA. Mariátegui también fue deportado a Italia y bueno, regresó y fundó el Partido Socialista. Ya, pero no podemos negar que Leguía fregó a la clase alta, expulsando al exilio a sus grandes líderes y aumentándole impuestos a las haciendas de azúcar y algodón. Mm, bien, entonces hasta aquí, ¿a qué clase social apoyó Leguía? ¿A la clase alta, media o baja? Principalmente, ¿a qué clase social apoyó Leguía? Claro, más a la media. Y también a la baja, dije, pero ¿de qué manera apoyó a la clase media? Apoyó a la clase media, y lo dije al inicio, dándole trabajo, dándoles trabajo en el Estado. Y a pesar que aumentó la burocracia estatal, lo interesante es que votó del gobierno a los que estaban clavados en un trabajo, que eran miembros de la aristocracia, para darles la oportunidad de ascender a una nueva clase que había sido marginada por los aristócratas, ¿no? La clase media. Entonces esta clase va a ser ascendida gracias a Leguía. ¿Y dónde encuentras gente de clase media? Pues en San Marcos. Leguía les decía a los sanmarquinos: cuando termines tu carrera, búscame, yo te doy trabajo. Acuérdate que San Marcos era clase media, incluso clase aristocrática también tenía, ¿no? Un poco de alta y media tenía San Marcos. Entonces, date cuenta de que hasta aquí nuevos actores políticos van a aparecer en esta década. Estos actores políticos serán la clase media. ¿Por qué digo eso? Porque la clase media va a poder trabajar en el gobierno, o sea, en el gobierno, en el Estado. Tiene un papel político la clase media. Pero también el mismo papel lo tendrá el sector estudiantil universitario, porque como te dije, esta clase media lo encontrabas en San Marcos. Por eso es que San Marcos lo amaba a Leguía. San Marcos le decía a Leguía que era el maestro de la juventud. Y no podemos dejar de lado el movimiento obrero, que si bien ya habían conseguido sus 8 horas de trabajo, luego los obreros se van a organizar en sindicatos muy importantes. Esto fue gracias a Mariátegui, ¿no? La CGTP. Eh, por eso digo que aparecieron estos nuevos actores políticos, ¿no? ¿Quiénes eran los actores políticos? Clase media, estudiantes universitarios y el sector obrero. Ellos quieren participar en política, ¿no? Bien, entonces, ¿eso es lo positivo o lo negativo que le ves a Leguía? Yo digo que esto es lo positivo, ¿no? Porque apoyas a una clase para que tenga trabajo y desplazar a los privilegiados de la aristocracia que ya habían reinado 20 años antes. Bien, eh, pero lo malo de Leguía, ¿qué cosa sería en este caso? Hasta lo que hemos hablado, ¿qué sería lo malo de Leguía? Que no daba libertad de expresión, claro, era autoritario, te deporta, te aumenta impuestos, te impone reglas, eh, y expulsa a los estudiantes que no le caen. Incluso la isla San Lorenzo se llenaba de presos, que incluso que terminaban olvidados. ¿Y su delito cuál había sido? Expresar su pensamiento. Ese es el problema. Eh, bien, entonces eh, los estudiantes universitarios también se oponían a la dictadura de Leguía. Otros lo querían mucho, le decían el maestro de la juventud.
Más de una ocasión se agarraron a trompadas con la policía, ¿no? Con la gendarmería. Entonces, todo esto nos dice mucho de un gobierno autoritario. Me hace acordar mucho a Fujimori cuando reprimía estudiantes. Em, bien, entonces, entre estos estudiantes estaba Aya de la Torre, ¿no? Que a sus 20 años ya hacía sus marchas y tenía que esconderse luego a las catacumbas. Eh, y también persiguió a Mariátegui, persiguió a otros intelectuales, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del aspecto, a ver, ya hasta aquí hemos hablado de esto, de que fregó al partido civil, quiso integrar demagógicamente a los sectores trabajadores, amplió la burocracia porque le dio trabajo a la clase media, pero siempre también hubo ciertos actos de corrupción, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú, leanse ese libro, ahí está todo, te lo cuenta todo. Vamos a hablar del aspecto social ahora. Eh, Leguía se había ganado a la clase media, ¿de acuerdo? Ya te dije de qué manera, dándoles trabajo en el gobierno, pero también eh, los obreros fueron ganados por Leguía. ¿De qué manera? Porque ratificó la ley de las 8 horas y se los ganó nuevamente. Ya los obreros tenían sus 8 horas, pero como Leguía las ratificó las 8 horas, entonces se los ganó. Pero faltaba ganarse al indígena. Entonces, ¿qué hizo Leguía para ganarse al indígena? Reconoció, y en la Constitución de Leguía lo estableció incluso, reconoció la existencia legal de las comunidades campesinas. O sea, reconoce las tierras de los indígenas. Eh, ¿Por qué digo esto? Las tierras, hay dos tipos de tierras. Tierras de un patrón, de un hacendado, de un terrateniente, de un gamonal, como quieras llamarle. Pero también hay tierras que son de común, de los indios comunes. Entonces son sus tierras de los propios indígenas. Pero ¿cuál era el problema? ¿Quién se los quitaba siempre? Desde la época del guano, ¿quién tenía la fea costumbre de quitarle las tierras a los campesinos, que eran sus tierras? A ver, ¿quién? ¿Quién se los quitaba para expandir sus haciendas? ¿Quién se los quitaba? El gamonal, correcto, el terrateniente, el hacendado, claro. Y nadie defendía al indígena, nunca, nadie, ningún gobierno, no había ninguna legislación que defienda las tierras de las comunidades campesinas. Recién con Leguía va a haber esto. Entonces, lo que hace Leguía es evitar que los hacendados les sigan quitando sus tierras a los indígenas. Leguía también estableció el Día del Indio y también se declaró el protector de los indígenas. Por eso creó el patronato de la raza indígena. Y eso incluía además crear una sección de asuntos indígenas. O como lees ahí, una oficina de asuntos indígenas. ¿Esto para qué servía? Para que los indígenas vayan y se quejen ante alguna violencia o alguna agresión física que reciban por parte del patrón. Entonces, Leguía se compromete a proteger sus tierras, a proteger a los indígenas, a crear una oficina donde puedas ir a quejarte ante algún abuso del gamonal. Y también se le permite que se desenvuelvan culturalmente con sus huaynos y se pueden hacer sus festivales y todo eso, está permitido. ¿Les parece bueno o no tan bueno la posición que tuvo Leguía a favor del campesinado? ¿Les parece que fue una buena forma? ¿Sí? ¿Julia, le parece bien, buena? ¿Sí? También a Lisette. ¿Por qué? ¿Realmente tú crees que el indígena es feliz cuando se le celebre su Día del Indio? Recuerda que los indígenas van a trabajar para el hacendado. O sea, ellos tienen sus tierras, pero también tienen que trabajar para el hacendado.
Entonces las tierras no son de ellos, son del patrón, trabajan para otro. ¿Te parece que eso es bueno? ¿No crees que lo mejor habría sido una reforma agraria? Ah, ya, entiendo. Julio dice que al menos es un avance. Ya. De acuerdo. ¿Están de acuerdo con Julio los demás o piensan de que Leguía era un hipócrita, que establecía un indigenismo muy demagógico? En todo caso, era un indigenismo hipócrita, porque si hubiese sido un sincero indigenismo, habría hecho ya la reforma agraria. No le valía no le costaba nada dar una ley de reforma agraria. Ya lo ve Julio como un populista, pero al menos hacía algo. O sea, que me explote, pero que me haga obras, ¿no? Como decir, que robe, pero haga obras. Más o menos por ahí va. Ustedes siguen pensando como los peruanos de ahora. Hemos heredado un poco esa cultura de pesimismo y conformismo. Ya que queda, a lo que queda. ¿Qué más da? Pues ya, anda. Wow. Sigo conociéndolos y me sorprendo cada vez más a los jóvenes como ustedes. Pero no, yo respeto sus comentarios, yo solo sigo explicando. Pero me gusta que respondan porque los voy conociendo más como es su cultura política. Conformismo total. Bueno, entonces yo, siguiendo un poco la línea de ustedes, diría que, bueno, se veía que era un Leguía muy paternalista, ¿no? Se veía que es un Leguía que busca velar por la protección del indio y darle ciertos derechos. eh, pero también lo que buscaba Leguía era que estos indígenas no se casen, no vivan en concubinato, que cuiden sus hijos, que se bañen, ¿no? Que tengan higiene personal y, o sea, también inculcar a ciertas costumbres occidentales. Mm, pero, como decía, yendo un poco en su línea, Leguía es un populista, afectó a los gamonales de alguna manera, Leguía con su defensa al indígena, afectó a los gamonales Leguía de alguna manera o no los afectó en nada. Ahí, ¿qué responderías? ¿Los afectó a los gamonales Leguía con su forma como protegió al indígena o no los afectó a los gamonales en nada? Respondan pues. Ya, sí los afectó. ¿Por qué? Los afectó porque, como dije, los gamonales ya no tienen derecho de expandir ni quitarle sus tierras a los campesinos, ya que los campesinos están reconocidos y defendidos por el Estado, está reconocido la existencia legítima de sus comunidades campesinas. Entonces, los gamonales ya no pueden estar quitándoles sus tierras como antiguamente lo hacían y nadie salía a defenderlos. Eh, en ese sentido, se puede decir que Leguía lo que busca es darle modernización al campesino. Una modernización al campesino le está dando Leguía. Pero ustedes acaban de decir que sí. No están diciendo que algo es algo. Entonces, a lo que antes era el indígena, al menos están haciendo algo por ellos. O sea, esa es una forma de modernizar al campesino. Pero ¿gracias a quién? Gracias al Estado, gracias a Leguía, porque los vuelve individuos. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, cuando digo el indígena se está modernizando, ¿a qué me refiero exactamente? A que Leguía los considera individuos. Profesor, pero es obvio que son individuos. Lo que pasa es que los aristócratas, ¿cómo veían al indígena? No lo veían como individuo, lo veían como un ser humano ya, pero atrasado, sin educación, sometidos a la coca y al licor. Pero lo que hace Leguía es eh, darle al indígena el estatus de individuo y que tiene un protector que es Leguía para evitar que el gamonal siga abusando de ellos con sus tierras. Y lo curioso es que Leguía lo hace desde el Estado, ¿no? Entonces, Leguía de alguna forma tiene controlado a los gamonales sin quitarle sus tierras. O sea, Leguía no va a hacer la reforma agraria, porque si hace la reforma agraria los asesina a los gamonales. Y no es que tampoco Leguía quiera acabar con la clase alta, pero sí los quiere someter.
al poder del Estado. Y eso sí cumplió Leguía. Y en eso es interesante Leguía porque Leguía apoya a la clase media, friega a los ricos, pero no los elimina, o sea, no los ejecuta, no los asesina, sino que los somete al poder del Estado, dando leyes a favor del campesino. Sin embargo, insisto, no hace una reforma agraria. Tampoco piensa que sea lo bueno darle las tierras a los indígenas, porque los indígenas no están capacitados para hacer empresas agrícolas. Los capacitados tienen que ser la clase media, no los indígenas. Entonces, en ese sentido, Leguía es un indigenista, pero que no cree en la capacidad mental del campesinado para hacer negocios, pero sí cree en una protección paternalista. O sea, cree en que el indio es un pobrecito y que hay que apoyarlo, hay que defenderlo, pero nunca darle la confianza de que ellos manejen la economía del país. Ese es el tema de Leguía, ¿no? Indianismo, es lo que no entiendo, porque tu profe de literatura, ¿qué diferencia da entre indianismo e indigenismo? Yo tengo entendido que indianismo es un indio que defiende a los indios. Indigenismo es un blanco o un mestizo que defiende a los indios. Entonces yo digo que esto es indigenismo porque Leguía no es indio. Ah, ok, el indianismo es paternalista, de un indio, de un criollo al indio, entiendo. Ah, bueno, si lo ves así, Julio, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, Leguía sería un indianismo. Si es que tienes ese concepto de indianismo, entonces, mm, si así lo ha dicho tu profe de literatura, está bien, le doy crédito, no hay problema. Bien, vamos a hablar ahora de la ley de conscripción vial. La ley de conscripción vial eh, consiste en que todos los peruanos van a ir a construir carreteras gratis. Carreteras, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que tengamos un desarrollo eh, y nos podamos comunicar con las carreteras. Lo malo es que va a ser gratis. Que todos los peruanos mayores de edad tienen que construir carreteras gratis. Pero no te asustes porque solo será una semana al año. Y si no quieres ir, te clavan multa. Entonces, ¿quiénes nunca iban? La clase alta y media que pagan su multa. ¿Quiénes están fregados? Campesinos, obreros. No tienen para pagar nada de multa, entonces estaban obligados a ir. Ya esta injusta ley se le apodó la mitad republicana, ¿no? Se le apodó la mitad republicana. Eh, entonces lo que buscaba Leguía con eso era conseguir una especie de mano de obra esclava, porque no cobran. Qué feo Leguía. Pero, ¿por qué el interés de Leguía en hacer tantos caminos? ¿Por qué el interés de Leguía en hacer carreteras, caminos por todo el Perú? Y no me digas por el tráfico, ¿ah? Porque en el Perú no había más que 25 automóviles en esa época y una moto. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué buscaba Leguía al hacer carreteras por todo el Perú? Si no iba ni un auto a pasar por ahí. Lo que pasa es que hay dos motivos. Hay dos motivos. Primero, esas carreteras serán usadas para que los espías de Leguía puedan eh, viajar rápido al interior del Perú, claro, con los caballos, los burros o los pocos autos que hayan, ¿no? Y enterarse de los chismecitos, no vaya a ser que la oligarquía planee un golpe de estado a Leguía. Entonces los espías de Leguía, corriendo, regresan a Lima y le cuentan a Leguía cualquier sospecha. Y tú dirás, ¿y por qué los ricos hacendados le quisieran hacer un golpe a Leguía? Creo que quedó claro por qué. Porque Leguía, ¿a quién perjudicó en su gobierno? ¿A la clase? ¿A quién perjudicó Leguía en su gobierno? A la clase alta. ¿Y a quién beneficia? A la media y a la baja. Entonces, estos hacendados oligarcas lo odian. Los hacendados oligarcas son como la derecha hoy día. Entonces, Leguía, sin embargo, es más inteligente que los ricos porque impone el poder desde el Estado y con sus carreteras rápidamente se entera de cualquier sospecha. Incluso hay una forma de vengarse, dice Leguía.
Si me entero que este hacendado me critica, raja de mí, le corto el agua, porque yo monopolizo el agua de todo el país. Sí, o sea, Leguía se alucinaba Sedapal, de verdad. Entonces, el Estado tenía mucho poder en este momento. A ver, ¿para qué más sirven las carreteras? Aparte de que se comunique Leguía con sus espías y le avisen cualquier sospecha de golpe. Era para beneficiar a los campesinos y también a los pequeños hacendados de clase media, porque también hay hacendados pobres, bueno, clase media, clase medieros, ¿no? ¿De qué manera? Dime, los productos de estos pequeños hacendados de clase media van a transportarse a las ciudades rápidamente a través de esas carreteras, ¿cierto? En el caso de los campesinos, harán lo mismo. Si bien los campesinos no tienen empresas, sí tienen sus chacritas y quieren vender sus productos en el mercado, entonces se trasladan rápido. Entonces, de esa manera, lo que hace Leguía es carreteras para que sirvan eh, como las venas que tiene el cuerpo humano, ¿no? Las venas permiten la circulación de la sangre, las carreteras permiten la circulación del comercio, en beneficio de la clase media y baja. Muy bien. Entonces, Leguía es un presidente indigenista. Bueno, me han dicho que indianismo, ¿no? Mm, ¿Dónde se puede ver el indigenismo? La historia del indigenismo empezó después de qué guerra? La guerra con Chile. El primer indigenista, ¿quién sería en el Perú después de la guerra con Chile? El que tuvo el atrevimiento de escribir páginas con J. El fundador del anarquismo. Claro, Manuel González Prada. Pero durante la República Aristocrática también hemos visto representantes indigenistas en la literatura. Dame un ejemplo de representantes indigenistas en la literatura de los años 20 y 10. Ya María Tegui, pero en literatura yo estoy hablando, más que de realidad nacional. ¿Te suena López Albújar? O se me ha ido la novela de López Albújar. Ah, ya, Cuentos Andinos. ¿Lo has leído? Enrique López Albújar, ¿no? Cuentos Andinos. Otra, Clorinda Mato de Turner. Claro, su máxima obra, Aves sin nido. También lo podemos ver ¿cómo se llamaba este que hacía sus pinturas indigenistas? Ah, José Sabogal. José Sabogal. El indigenismo lo vimos también en la música de Daniel Alomías Robles. ¿Cuál es la ópera andina más hermosa que traspasó fronteras de Daniel Alomías Robles? ¿Cuál es la ópera folclórica más bella de la historia del Perú y que ha traspasado fronteras? La cantan en flauta, bien bonito, con zampoña. Correcto, el Cóndor pasa. Es la ópera folclórica más bella que hasta ahora se ha escuchado. Esto surge en los años 20, ¿no? Daniel Alomías Robles. Bueno, entonces, ese indigenismo también lo va a tomar Leguía, aunque claro, es un indigenismo un poco parcial. Por ejemplo, Leguía fue el que creó el Amasuya, el Amaquey y el Amayuya. Leguía fue el que creó que los incas tenían bandera. Nada de esto fue cierto. Era una forma de inculcar esta demagogia, ¿no? Eh, Leguía dio permiso para que más de 60.000 provincianos migren a Lima para un festival de huayno. Y de esa manera Leguía estaba humillando a la oligarquía que asqueaba el huayno. Entonces estás defendiendo las costumbres culturales de los indígenas. Mm, entonces, este sería lo más interesante en ese aspecto. Bueno, hasta acá, resumiendo, ¿qué podríamos decir que Leguía ha logrado? Ha logrado someter a la oligarquía. ¿De qué manera? Teniendo el control y la presencia del gobierno con las carreteras que ha hecho, ¿no? El Estado tiene una presencia muy fuerte, más que las provincias. El Estado asume el reto de gobernar y dominar todo. Beneficia a la clase media.
¿no? Le da trabajo en el gobierno. ¿De qué manera benefició a la clase baja? A los obreros ratificó las 8 horas, a los campesinos legalizó las comunidades campesinas, Día del Indio, para que el gamonal ya no le quite sus tierras. Em, entonces, por eso dije que Leguía tiene un objetivo modernizador, porque el indígena es visto como alguien importante, un individuo, no como un coquero atrasado, animalito, ¿no? Como lo veían los aristócratas. Bien, eh, vamos a hablar ahora de la economía. En el aspecto económico, Leguía va a dedicarse a pedir préstamos a los Estados Unidos. Eh, Lo que pasa es que Leguía cree que la forma para que el Perú progrese es a través de empresas capitalistas hechas por peruanos de clase media, pero cree además que se necesita inversiones extranjeras. Mm, y todo esto se va a lograr, ¿de qué manera? Haciendo que el Estado intervenga o no en nuestra economía. A ver, ayúdame ahí, por favor. Leguía, quisiera que el Estado intervenga o no en el desarrollo de la economía. Claro que sí, correcto, claro que sí. ¿De qué manera, profesor? No entiendo cómo es que el Estado va a intervenir en el desarrollo de la economía. Porque, para empezar, fue el Estado quien ordenó que se frieguen los ricos, porque la aristocracia es la que tenía el control de la economía, ¿verdad? Pero esa aristocracia, como ya sabes, era muy excluyente. Profesor, pero la República Aristocrática tenía un modelo económico liberal, claro, y Leguía también le gusta el modelo liberal o no. Sí le gusta, pero con una diferencia, que ese modelo liberal sea impuesto desde el Estado, porque lo normal es decir que el modelo liberal, el Estado no se mete, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo tampoco que en la República Aristocrática el Estado no se metía a manejar la economía. De alguna forma sí se metía también, pero en beneficio de esos 40 peruanos nada más. En cambio, en Leguías es diferente porque el Estado interviene en el desarrollo económico. ¿De qué forma? Lo digo otra vez, fregando a los ricos y dominando la economía peruana en beneficio de más gente, clase media y baja. Eh, pero si Leguía decide hacer este desarrollo económico desde el Estado, ¿qué necesita? Pues dinero, eso es lo más importante, necesita dinero. O sea, si el Estado asume el manejo de la economía del país, necesita dinero. ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde va a sacar el dinero para que financie el desarrollo del Perú? Ahora sí entiendes por qué decidió pedir préstamos. Pero aparte de pedirle préstamos a los Estados Unidos, ¿de qué otra manera crees tú que Leguía podía tener ingresos? Y ya lo habíamos explicado hace un rato. ¿De qué manera hostigó a la oligarquía? Y si no pagan, los botaba del país. Una forma de tener ingresos sería aumentándoles qué a la oligarquía. Claro, los impuestos. Entonces te aumento impuestos a ti, varón del azúcar, a ti, varón del algodón. No tienes, fuera de acá, fuera de mi país. Pero más ingresos era por los préstamos. Bien, la pregunta sería, ¿cómo podía Estados Unidos estar prestando a cada rato dinero a Leguía? Y si no le pagamos, o sea, ¿Estados Unidos alguna condición pidió para que nos presten así ciegamente tantos dólares? Claro. Leguía pedía préstamos y a cambio le otorgaba permisos a los Estados Unidos para que inviertan en el Perú en dos rubros estratégicos. A ver, díganme los dos rubros estratégicos, que ya desde la República Aristocrática habían formado enclaves y tú seguro lo recuerdas. Muy bien, petróleo, faltaría uno. Petróleo y
que había sido otro enclave desde tiempos aristocráticos. Y Leguía le permite que sigan viniendo acá. Minería, pues chicos, minería. Claro, el cobre, la minería. No, Caucho era peruano, Fitzcarral era peruano, ¿no? Entonces, rubros de cobre y petróleo tienen el permiso los Estados Unidos para seguir viniendo a invertir a cambio de los préstamos. Eh, entonces, Leguía, ¿qué es lo que busca en el tema económico? ¿Leguía busca formar una burguesía industrial nacional o no? ¿Leguía busca formar una burguesía peruana, una burguesía que pueda hacer industria peruana? ¿Busca eso? Claro que sí, no me digas no, claro que busca eso. Tan lacra no lo creas a Leguía, sino que lo malo es que como fue dictador, regaló territorio, fue reelegido, hemos hecho una imagen muy fea de Leguía, que es un maldito, un tirano, un traidor, pero todos los presidentes, hasta Fujimori, ha tenido cosas buenas, aunque unos más malas que buenas, eso sí. Pero decir que Leguía quería formar una burguesía industrial nacional, ¿cómo puedo probar eso? Ya lo he probado. ¿A quién le dio oportunidad de ascender? A la clase media. Para Leguía, ¿qué clase es la que tiene que desarrollar la empresa peruana? La clase media peruana. Pero ¿de dónde va a sacar el dinero Leguía para que esa clase media peruana pueda progresar? De préstamos norteamericanos. Entonces, hay un discurso en el que una vez Leguía dijo, yo voy a hacer, yo voy a hacer ricos a estos cholos, aunque no quieran. ¿A quién se refería con cholos? A la clase media. Entonces, se logra con esto desarrollar el mercado interno. ¿Por qué? Empresas peruanas, Perú compra cosas peruanas, se desarrolla el mercado interno. Encima va a haber carreteras, obras públicas. Claro, con las carreteras accedes a muchos mercados. Con las obras públicas, ¿a quién le das trabajo? A los más pobres, obrero. Y también a la clase media, ingeniero, arquitecto, para hacer los edificios, las avenidas. Pero ¿de dónde va a sacar tanto dinero Leguía para financiar tanta obra? Ya lo he dicho, Estados Unidos. Entonces, esa es eh, la forma como Leguía piensa en el desarrollo económico del país. Y lo digo otra vez, los préstamos van a favorecer a las empresas peruanas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ¿quién terminó ganando más, el extranjero o el peruano? ¿Quién terminó ganando más al final? ¿El extranjero o la empresa peruana? El extranjero terminó ganando más, claro. ¿Que ¿Cuántos dólares vamos a recibir de los Estados Unidos y una tremenda deuda externa? Sí, pero si tú le preguntabas a Leguía, presidente Leguía, ¿es necesario para desarrollar la empresa peruana pedir préstamos? Te decía, claro. La industrialización y el capital extranjero eran necesarios. Las dos cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál? Que podamos exportar. En efecto, si haces fábricas peruanas, eso lo vamos a usar para exportar. Pero ¿cómo puedes hacer muchas fábricas y apoyar a la clase media empresarial? Préstamos extranjeros. Pero el objetivo final es la exportación del país. Y eso incluye una buena infraestructura. Y eso implica darle trabajo a los peruanos, eso es mercado interno. ¿Por qué crees que Leguía cada rato era reelegido? Porque la gente tenía trabajo con Leguía. Si no, la gente no reelegiría a nadie, ¿no? ¿Por qué a Fujimori lo reeligieron a cada rato? Porque acabó con el terrorismo, acabó con la inflación, porque, no sé, a la gente le gustaba bailar el chinito. La cosa es que a Leguía lo vieron como un presidente que estaba cambiando el rostro de un país que venía de una cara toda horrible que Alan nos dejó con la inflación y el terrorismo. Entonces Leguía una vez dijo, somos esclavos del capital extranjero, pero ese capital extranjero es necesario para construir nuestras obras. Además, eso es transitorio, porque una vez que hayamos progresado,
ya no necesitaremos pedir más capital extranjero. Entonces, ¿tiene o no tiene un sentido su objetivo? Una vez que el Perú ya haya progresado gracias a los préstamos que vamos a pedir, ya no vamos a pedir más préstamos y nos quedaremos con todo el desarrollo. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que Estados Unidos nos pide garantías para que nos den préstamos. La principal garantía, ¿cuál fue? Ya te dije una, que siempre le entreguemos el petróleo y la minería para que ellos lo exploten como enclaves y nos dejan poquito impuesto. Pero, ¿de qué otra forma vas a beneficiar a los Estados Unidos? Eh, a través de la misión William Cumberland. William Cumberland era un agente norteamericano que le pidió como condición a Leguía, a cambio de los préstamos, ¿qué condición? Que el Banco de Reserva, que se creó en este gobierno, sea dirigido por un agente norteamericano. Otra, que nuestras aduanas sean manejadas también por otro agente norteamericano. Que nuestra emisión monetaria, que lo hace el Banco de Reserva, también esté dirigido por un agente norteamericano. En otras palabras, no había entidad del Estado que no estuviera al mando de un gringo. ¿Por qué Estados Unidos pide esa condición a cambio de préstamos? Para que en caso el Perú no pueda pagar sus préstamos, los gringos se van cobrando del control de nuestras aduanas, del control de nuestro banco de reserva. ¿Te das cuenta? O sea, tampoco era que Estados Unidos era tan tarado que prestaba por prestar ciegamente. Estados Unidos sabe negociar con países pobres como nosotros, ¿no? No es que Leguía estafó a Estados Unidos tampoco. Estados Unidos pone sus condiciones muy severas, a tal punto que Leguía terminó sometido al capital extranjero. No hubo presidente más dependiente que Leguía del capital norteamericano. Bien, entonces esto sería un poco la mentalidad de Leguía para pedir los préstamos. Eh, eh, a ver, acá está un poco lo que ya mencioné, modernizó la infraestructura productiva, irrigaciones. Bueno, sobre esto de las irrigaciones, creo que algo ya habíamos dicho. Leguía lo que va a hacer es monopolizar el agua, la ley de aguas, para beneficiar a las grandes haciendas, pero con una condición. Si los hacendados le quieren criticar a Leguía, ¿cómo se venga Leguía? Les corte el agua, porque el Estado es el que maneja el control del acceso del agua a las haciendas. ¿Ya? Bien, pero también eh, Leguía favoreció a los Estados Unidos. ¿De qué manera? Vamos a hablar ahora de la IPC y el laudo de París. A ver, ¿qué saben de la historia de la IPC de la zona petrolera La Brea y Pariñas? Bueno, en 1914 gobernaba Benavides y llega la IPC, pero Benavides decide medir la zona petrolera que explotan. La IPC siempre había dicho que son solo 10 pertenencias de terreno que explotan petróleo, pero Benavides no le creía y mandó a un juez a que midan bien esa zona petrolera. Y era mentira, no eran 10 pertenencias, eran 41.614 pertenencias. Entonces, mira la patraña. La IPC nos pagaba impuestos por 10 pertenencias, cuando en realidad tenían que pagar por 41.614 pertenencias. Profesor, ¿qué es una pertenencia? Es un nombre sobre el tamaño de la hacienda, de la hectárea petrolera. Una pertenencia es como decir 40.000 metros cuadrados de terreno. Eso es una pertenencia, 40.000 metros cuadrados de terreno. Ya te imaginarás lo enorme de la zona petrolera de La Brea y Pariñas que explotaba la IPC. Eso era un enclave. ¿Cuánto nos pagaba la IPC al año por sacar tantos barriles de petróleo?
lo que Benavides le estaba cobrando era 1.245.416 soles, pero la IPC solo nos quería pagar por las 10 pertenencias, 300 soles anuales. ¡Qué abuso! 300 soles anuales es menos de 30 soles mensuales por llevarse tantos barriles de petróleo. Eso es un enclave. Bueno, eso fue desde Benavides. Ahora, llega Leguía al poder. ¿Qué hace Leguía? Leguía los lleva a París y acuerdan lo siguiente, un laudo que dice que La Brea y Pariñas sí tienen 41.614 pertenencias. Entonces, Leguía acepta que la IPC está explotando las 41.000 pertenencias y no las 10 como habían declarado. Sin embargo, Leguía, en vez de cobrarles el 1.246.416 soles de impuesto, decidió que sigan pagando 300 soles al año. 300 soles al año, a pesar que la IPC había reconocido que explota 41.000 pertenencias y no las 10 como inicialmente decía. Y para remate, el gobierno de Leguía le cede a la IPC el suelo y el subsuelo de toda la zona petrolera, sin habérselo consultado al pueblo, al país, porque todo lo que hay en el subsuelo es de todos los peruanos. Nadie es dueño del subsuelo. El subsuelo es de todos. Es como tu casa. Tu casa, tú eres dueño del suelo de tu casa, pero tú no eres dueño del subsuelo. Así que si tú un día jalas la palanca y en vez de salir agua, sale petróleo debajo del water de tu casa, no te emociones, ¿ah? Ese petróleo no es tuyo. Ese petróleo es de todo el país. Y lo que hace Leguía es darle el suelo y el subsuelo. Nadie tiene derecho de darle a nadie el subsuelo. Bien. Y le promete a la IPC que no le aumentaría impuestos. Y así fue como Leguía se portó también con Estados Unidos. ¿Cómo podrías calificar a Leguía por todo esto que está haciendo? Lo que hizo fue un acto de entreguismo, entreguismo, entregó demasiado. Pero no conforme con eso, también firmó con la Peruvian Corporation, y tú seguro ya te olvidaste que era la Peruvian, la empresa ferrocarrilera que estaba en manos de Inglaterra, que te acordarás que desde el contrato Grace, que se firmó en el gobierno de Cáceres, se pagó la deuda externa. ¿Te acuerdas de eso, no? El contrato Grace, pagamos la deuda externa a cambio de entregarle a los ingleses nuestros ferrocarriles por 66 años. ¿Saben lo que hizo Leguía en el oncenio? Les dijo que ya no se lo agarren por 66 años los ferrocarriles a los ingleses Grace. Les dijo, agárrenselos para siempre. Se los entregó a perpetuidad. Otro acto de entreguismo. No hubo presidente más entreguista como Leguía. Pero bueno, esa es la parte fea del presidente Leguía, ¿no? Si yo te iba a decir que oye, usó cosas buenas, pero también hizo cosas horribles. Bien, eh, ahora también, y pasamos a otra cosa, también le regaló territorio a dos países, a Colombia y a Chile. Colombia y a Chile. A Colombia le regaló, si tú ves ahí el mapa, le regaló el territorio comprendido entre el río Putumayo y Caquetá, esta parte roja, pero además le regaló el trapecio amazónico, que es esta parte como un triángulo, pero es un trapecio, que Colombia nunca quiso. Colombia no mencionaba esto, pero Leguía dijo, llévatelo nomás. ¿Y qué más quieres? Vas a tener acceso al río Amazonas. Colombia dijo, muchas gracias, presidente Leguía. Ah, su madre, Leguía te pasaste, ¿ah? Mira, Colombia siempre quiso esta parte roja por el caucho. Leguía le dio la parte roja y encima le dio la parte que Colombia nunca pidió, para que tengan acceso al río Amazonas. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por presión de los Estados Unidos, porque Estados Unidos le dijo a Leguía, regálale.
a Colombia un pedazo de tu selva. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había quitado a Colombia un territorio para crear el país Panamá y hacer ahí el canal. Entonces, Estados Unidos, repito, le quitó Panamá a Colombia para independizarlo de Colombia y hacer el canal de Panamá en beneficio del comercio norteamericano. ¿Cómo hizo Estados Unidos para resarcir a Colombia de la pérdida de Panamá? Le pidió a Perú que le entreguemos este territorio amazónico que ya te estoy contando, más el trapecio, donde había una población de peruanos llamada Leticia. Esto fue el Tratado Salomón-Lozano. A cambio de todo esto, Colombia nos entrega el Triángulo de Sucumbios. El Triángulo de Sucumbios es esta parte azulita que ves acá. Bueno, profe, al menos Colombia nos dio el Triángulo de Sucumbios, sí, pero solo por un tiempo, porque en la guerra con Ecuador, Perú ganó la guerra y le regaló a Ecuador Sucumbios. Después que el Perú ganó la guerra y perdimos Sucumbios, y ahí Ecuador encontró petróleo. Ay, 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 leía, leía, leía. Pero ¿qué tal? ¿Ves? Bueno, hablemos de Chile mejor. Hablemos de Chile. A ver, el tema de Chile, que quedó que pendiente, fue el tema de Tacna y Arica. El tema de Tacna y Arica. Eh, Chile, desde que terminó la guerra, se había quedado con las provincias, ¿no? Pero Chile se había olvidado de hacer el plebiscito. ¿Te acuerdas que el plebiscito era una consulta popular que debíamos de haber hecho a los 10 años nomás de firmar el Tratado de Ancón? Nada, Chile se zurró en el plebiscito, se siguió quedando. Ya habían pasado 40 años y seguían chilenizando Tacna y Arica. Entonces, eh, el presidente Leguía le dijo a Chile, oye Chile, ¿cómo es? ¿Vamos a hacer o no el plebiscito? Chile dijo, no, ya no. ¿Cómo que ya no? No, ya no, ya pasaron 40 años, ya no va a haber plebiscito. Que Tacna y Arica pasen a poder de Chile, pues. Seas malo, pues Chile, ¿cómo que vas a decir eso? Si no ha habido plebiscito, ¿cómo vas a decir eso? No, pero ya no va a haber plebiscito, ¿pasó cuántos años? Pero, ¿quién tiene la culpa de que no haya habido plebiscito si ustedes nunca quisieron hacerlo? No, pero igual ya pasaron muchos años. En todo caso, te compro Tacna y Arica si quieres. No, Chile, Tacna y Arica no se venden, se defienden. En todo caso, Leguía tenía un plan, pedir ayuda a Estados Unidos. Al menos una te vas a hacer, Leguía. Le vas a pedir ayuda a Estados Unidos para que presionen a los chilenos para que Chile acepte hacer el plebiscito. Es obvio que Estados Unidos nos va a ayudar si éramos su consentido, ¿no? Entonces, Estados Unidos manda al general John Pershing, ¿no? Al general John Pershing, conocido por la Primera Guerra Mundial, y llega a Chile y prácticamente los obligó a los chilenos a que de una vez por todas hagan el plebiscito. Y Chile pues se amilanó, ¿no? Pues, estás hablando con la potencia mundial, ¿no? En ese momento. Y ya dijo Chile, sé que Perú tenía un buen padrino, o sea, a pesar de todo lo regalón que era Leguí, lo bien que quedaba con Estados Unidos, de alguna forma íbamos a usar Estados Unidos para beneficiarnos del plebiscito que Chile fue presionado. Y bueno, Chile dijo, ya está bien, este fin de semana sea un plebiscito. Buena, Chile, por fin te fregamos, Chile. Ahora sí recuperaremos Tangérica. Llegó el día de la votación y Chile boicoteó el plebiscito. ¿Cómo es eso? Hubo hostigamientos, los chilenos no dejaban que vayamos tranquilamente esa mañana a nuestro local de votación, hubo incendios, ni los locales de votación se salvaron, apedreaban las lunas. La delegación peruana también era insultada, le tiraban piedras. Ahí le tiraron piedras a Jorge Basadre, que le rompieron la cabeza a Jorge Basadre, matones chilenos. Entonces, no pudo hacerse el plebiscito. Se tuvo que suspender el plebiscito. Entonces, el general Pershing de los Estados Unidos se retiró diciendo que como Chile había boicoteado el plebiscito, yo no puedo hacer nada
hasta que se civilicen los chilenos, ya de ahí me llaman, a ver, vemos cómo se hace. Entonces, los norteamericanos se lavaron las manos y se fueron porque Chile boicoteó el plebiscito. Entonces, ante eso, Leguía decidió directamente negociar con los chilenos. Y en esta negociación, Chile propuso la partija, es decir, que Tacna regrese para Perú, pero Arica se quede en poder de Chile. Y Leguía aceptó. Así perdimos para siempre Arica y nos quedamos con Tacna, lo que fue conocido como el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o Tratado de Lima, como están viendo ahí. En ese Tratado de Lima, firmado en el año 29, la cláusula establece lo que ya te dije, Tacna para Perú y Arica para Chile. Pero aparte de eso, eh, Chile nos va a construir un muelle en Arica para nosotros, para los peruanos. En Arica, profe, en Arica. Pero es un puerto que pertenecerá a Perú. En Arica, pero pertenecerá al Perú. Con plata chilena se va a construir el muelle. Y además que sirva para que estacionen barcos peruanos, barcos de comercio. Y además, al lado del puerto tienen que hacer los chilenos un edificio de aduanas y hasta una estación de terminal del ferrocarril que llegue desde Tacna hasta el muelle de Arica. Y aparte, Chile nos va a tener que pagar 6 millones de dólares. Todo eso, Chile está obligado a darnos a cambio de que se queden para siempre con Arica. Estos se llamarán servidumbres. Pregunto, ¿Chile nos entregó el muelle o nunca nos entregó ese muelle que nos prometieron dar? ¿Nos dieron o no el muelle los chilenos? No, ya no los entregaron. A ver, ¿en qué año? Ahí te apunto el año y sacas tu cuenta. Alucina que el tratado fue firmado en 1929 y recién nos los entregan en el gobierno de Fujimori. 70 años se demoraron en entregarnos esto. Y a pesar de eso, Chile, ¿qué dijo? Ya no tengo ninguna deuda contigo de la Guerra del Pacífico, ya te entregué tu muelle, hasta aquí se acabó. Mentira, porque faltó solucionar el tema, el diferendo marítimo, pero eso ya lo vamos a ver en el gobierno de... ¿En qué gobierno se solucionó el tema del diferendo marítimo con Chile, donde la Corte de la Haya fue la que falló ahí? Es el hermano del que quiere fusilar a su hermano. Gobierno de Ollanta, Ollanta. Ok, ahora vamos a hablar de, bueno, la fiesta del centenario es una época donde se invitaron a todos los países a la fiesta de los 100 años de la independencia. Nos trajeron regalitos, ¿no? Alemania nos regaló ese reloj que está en el parque universitario. Japón, la Plaza Manco Cápac, China, una pileta de agua que está en el Parque de la Exposición. España nos regaló el Arco Morisco, que hoy día está en Surco, el Parque de la Amistad. Bélgica nos regaló el Monumento al Estibador. ¿Qué más? Inglaterra nos regaló el Estadio Nacional. Y bueno, acá, ¿no? Fueron invitados muchos países, excepto Chile, ¿no? Por obvias razones. Leguía no quiso invitar a Chile. Se construyó el Hotel Bolívar, que hasta ahora existe, la Plaza San Martín, el Parque Universitario, la Avenida Arequipa, la Avenida Venezuela, la Avenida Colonial, el Hospital del Niño, el Hospital Loaiza, la Avenida Argentina, el Parque de la Reserva, se modernizó Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San Isidro, Miraflores. Oh, olvídate, con Leguía le cambió el rostro a Lima y todo para la fiesta del centenario, porque vinieron de toda la delegación. Obviamente el invitado principal era Estados Unidos. Y ese era Leguía, pues, ¿no? Qué triste que la generación bicentenario no pudo celebrar el bicentenario de la independencia porque se le cayó una pandemia. Acá tuvieron suerte, celebraron bien bacán, todo un mes la fiesta sin parar. Bien, vamos a hablar ahora de los dos partidos más importantes, el APRA y el Partido Socialista. Uy, 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 prepárate porque vamos a debatir quién es mejor, el APRA o el Partido Socialista. Ajá, ya, a ver, dame 15 segundos, ahorita vengo. Anda leyendo qué es mejor.
Abra corazón. Ah, ahí está. Bien, empecemos entonces a hablar del APRA Corazón, ya que ustedes por aquí están sacando su estrellita. Bien, en el oncenio de Leguía nacieron dos partidos, el APRA y el Partido Socialista. Bien, Aya de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre fundó el APRA en México. ¿Por qué allá? Porque Leguía lo había deportado, era perseguido político. Y Aya de la Torre nació en Trujillo. Él era un hombre de clase media. eh, de adolescente siempre se juntaba con anarquistas, obreros. Eh, y bueno, cuando él iba a la biblioteca de su barrio, siempre se quedaba hasta altas horas de la noche, pero no tanto leyendo. Bueno, leía, ¿no? Pero se quedaba para escuchar las conversas que hacían los obreros anarquistas que se reunían ahí en el local de la biblioteca. Entonces, desde los 8 años, él ya empezaba a escuchar y a interesarse por estos temas de política, ¿no? Entonces, Laya de la Torre de jovencito era un anarquista, ¿no? Eh, ya a los 22 años viajó a Lima a continuar su carrera de Derecho. Él había ingresado a Derecho allá en Trujillo, pero no le gustó estudiar en Trujillo, él quería San Marcos, entonces vino a Lima y volvió a ingresar a Derecho a San Marcos y continuó estudiando, pero en San Marcos ya se vinculó a la política estudiantil. Entonces, ¿por qué? San Marcos estaba un poco así movida porque la Revolución Rusa había influenciado al mundo y incluso era una época de reforma universitaria. La clase pasada les hablé de lo que era la reforma universitaria. La clase pasada les hablé de la reforma universitaria, de la influencia de la Universidad de Córdoba. ¿No? ¿No te acuerdas? No se acuerdan. No. Bueno, les resumo, ¿no? Ya desde 1919, ¿no? La universidad empezó a darse cuenta que la universidad no está cumpliendo el verdadero papel que debe de cumplir. ¿Cuál es el verdadero papel de estudiar en la universidad? Es, eh, es entender los problemas del país, no solamente es estudiar tu carrera. Incluso los estudiantes empezaron a ser críticos con sus profesores, acusados de que solamente les interesaba la ciencia y que solamente les interesaba pues el positivismo y que eran unos vendidos del capital norteamericano. Lo que pasa es que la Revolución Rusa había inspirado ideales de que podemos a tener una sociedad que cambie mucho, una sociedad ideal, una sociedad muy transformadora. Entonces, los estudiantes universitarios de San Marcos querían cogobernar su propia universidad, querían tener el poder para poder sacar al profesor mediocre y poner a otro, pero no solamente era para depurar profesores que no son buenos, sino también para que la cátedra sea libre, también para que no haya una programación que te impongan, sino que haya una libertad total para que el profesor o el catedrático pueda hablar de los temas de moda y de esa manera los estudiantes se vinculen no solamente a temas de la carrera, sino a temas de interés nacional e internacional. Entonces, esa reforma universitaria de San Marcos llegó influenciada por la Universidad de Córdoba. Creo que sí les hablé, ahora que me acuerdo. Acá, acá me dicen que sí les hablé. Claro, entonces, ya ven, sí les había hablado de eso un poco. Por eso es que, volviendo a Aya de la Torre vivió esos años, pues, ¿no? De la reforma universitaria. Y por eso es que se vinculó mucho a las marchas, a la lucha estudiantil. Él llegó a ser militante estudiantil, ¿no? Jefe de la Federación de Estudiantes. Eh, entonces, él estuvo, pues como él era anarquista en esas épocas, él estuvo luchando a favor de las 8 horas de trabajo, junto con los obreros. Y, y, y a sus 18 años incluso va a fundar una universidad, la Universidad Popular González Prada. Es una universidad, profe, en serio, a los 18 años, era rector de una universidad que tenía nombre de su ídolo, el anarquista González Prada.
El chiste de esta universidad era que no daba títulos universitarios. Eso sí, cualquiera ingresaba. ¿Cuál es el chiste de la universidad si no da cartones universitarios? Es que eso justamente. González, Aya de la Torre está en contra de los cartones, que mira, tengo mi cartón que me gradué de la San Marcos. Olvídate de esas estupideces y esos rituales. Eso solamente te da poder, ¿no? Ostentar el cartón y todavía cuando egresan, porque yo he tenido mis ex alumnos que ya terminaron la carrera y ponen en su Face y ponen su foto, ¿no? Agradezco a mi mamá, a mi papá, la confianza y todo el apoyo que me brindaron y voy a prometer a continuar y esto recién empieza y seguir adelante y vamos por más. Y todos, felicitaciones por tu carrera, bla, 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 ya eres tú una profesional, ya. Eso lo que busca es darte poder, darte estatus, ¿no? Lo que hace Aya de la Torre es crear una universidad donde vayan los obreros a estudiar, trabajen en la mañana pero estudien en la noche. Es una universidad abierta para que los obreros puedan hacer sus marchas, pero con teoría, pero con libros, pero con argumentos teóricos, con defensa. Y eso es lo que era interesante en este anarquista llamado Aya de la Torre. Bien, en el año 23 ya Aya hizo algo mucho más radical que lo que hasta ahora había hecho. Se opuso al gobierno de Leguía, se enfrentó a la dictadura de Leguía, porque Leguía había decidido que el Perú iba a ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, es decir, que todos van a tener en su casa un cuadro de Jesucristo. Pero como Aya de la Torre era, bueno, no era creyente, él decía más bien que los problemas del país no son tener un cuadro de Jesús, sino solucionar la desigualdad y la hambre en este patria, y estaba en contra de tener pues sagrados Jesús en nuestras casas. Entonces se lanzó a la marcha en contra de esto que Leguía quería imponernos y bueno, ya te imaginarás cómo terminó esto, hubieron policías heridos, un caballo muerto, un gendarme quedó muerto y creo que uno o dos estudiantes, creo que dos estudiantes sanmarquinos, compañeros de Haya, murieron en la trifulca. ¿Esto ocurrió en dónde? En la antigua casona de San Marcos, al lado de la casona está Girón Azángaro, donde venden títulos trunchos. Estoy hablando de la San Marcos del centro de Lima, pues, ¿no? Entonces ahí fue el enfrentamiento con la policía. Y entonces ya para esa edad, Aya de la Torre ya su cabeza tenía precio, era perseguido político por el gobierno. Y ahí es donde Aya pues se fue a esconder a las catacumbas de San Francisco, ¿no? Ahí paraba escondido. Sin embargo, como sabía que sus dos compañeros de clase iban a ser velados al día siguiente en la casona, él tuvo que salir de su clandestinidad e ir, e ir oculto al velorio que estaba siendo dado en el patio de letras. Eh, pero a la salida lo capturó el gobierno de Leguía. Lo capturan a Aya de la Torre y lo deportan a México. Entonces, ya en México, Aya decidió fundar el APRA, ¿no? El APRA. ¿Qué significa APRA? Significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Ya? ¿Y cuál era su propuesta? La propuesta de Aya de la Torre para que el Perú esté mejor es, uno, acabar con el imperialismo yanqui, que no hayan más extranjeros gringos aquí porque están invirtiendo sus empresas, están invirtiéndolas, pero a costa de quitarnos nuestras riquezas. Así es que toda empresa que esté en poder de norteamericanos tiene que ser estatizada. Esa es otra propuesta. Entonces, repito, luchar contra el imperialismo yanqui, nacionalizar las empresas peruanas que estén en manos de extranjeros, que sean peruanas, también internacionalizar el Canal de Panamá. Su propuesta también es que hay que unir toda América Latina en contra de Estados Unidos y también su propuesta es solidarizarnos con todos los pueblos y clases oprimidas. Entonces, su propuesta era, no sé, ¿te parece bonita sus ideas o muy radical? Acuérdate que es revolucionario, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Un estado antiimperialista, antioligárquico. Esto era por la influencia de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Nacionalización, una reforma agraria también, pero lo más importante está por venir, que sea la clase media la que dirija todo el cambio.
no la clase campesina, porque ellos no están capacitados mentalmente para el cambio. La clase media es la que está capacitada. Ellos van a ser empresas peruanas. Ellos van a dirigir el cambio. No la clase rica, no la clase aristocrática, porque ya los conocemos. Ellos solamente gobernaron en beneficio de los 40 peruanos ricos. Es la clase media de San Marcos la que va a tener que hacer el proyecto, porque la clase media no es ni rica ni pobre, es punto medio. Ellos están concientizados, ellos van a hacer empresas y le darán trabajo a los pobres, porque ellos están más preparados para ese cambio. ¿Cuánta nota le pones al proyecto de Ella de la Torre para salir de la desgracia del país, para salir de la pobreza? ¿Les parece bonito este proyecto? De 0 al 20, ¿cuánta nota le ponen? 7 de 10, o sea, aprobó bastante. Ah, le pones 10, Antarqui. Ah, sobre 20 yo pido, sobre 20, para no confundirnos. 5 de 10, ya, bueno, mitad. ¿Aya de la Torre es socialista? No, Aya de la Torre no es socialista, cuidado. Él piensa que antes de pensar en un socialismo tenemos que crear un capitalismo, pero qué mejor capitalismo hecho por peruanos en vez de extranjeros, con empresas peruanas que le den trabajo a los pobres. Esa es la idea de Aya. La clase media es la que tiene que dirigir esto por ser la más educada, en vez del proletariado, que es ignorante, en vez del campesino, que bueno, se le respeta, pero el campesino llora por su pobreza y su dolor, pero no tienen nada en la cabeza para proponer o dirigir los problemas económicos del país. Entonces, eh, hay que ayudar a los pobres, pero desde la clase media, no desde abajo. Bueno, vamos a hablar ahora de Mariátegui. Mariátegui piensa que Aya de la Torre está totalmente equivocado. Mariátegui dice que ¿de qué vale que tú hagas un capitalismo hecho por peruanos? Igual va a haber pobreza. ¿Entienden por qué? ¿De qué vale que sea un empresario norteamericano o un empresario peruano? Si igual va a haber pobres porque son obreros mal pagados y explotados por la plusvalía. Entonces, la solución no es el capitalismo. La solución es el socialismo. La solución es solucionar el problema del indio. Pero el principal problema del indio, ¿cuál es? Su cara no, su música no, su ropa no, su quechua no. El principal problema del indio es la tierra. ¿Qué estamos haciendo con las tierras del Perú? Las tierras del Perú están en manos de 40 hacendados. ¿Y qué hacen los 40 hacendados con el Perú? Exportan. ¿Para qué exportan? Para llenar el caprichoso mercado europeo, en beneficio de llenarse de plata esos 40 peruanos. Esas tierras deberían de ser repartidas equitativamente para todos los peruanos, para todos los campesinos, para que de esa manera disminuya la pobreza y la desnutrición en este país, en vez de estar teniendo poquitas tierras en beneficio de europeos. Mariátegui cree que no es la clase media la preparada para hacer el cambio. La clase media es alienada. ¿Cómo vas a pensar que la clase media tiene compromisos con el pueblo más oprimido de la Sierra y de la Amazonía? Peor con los obreros. La clase media es alienada porque aspira a ser clase alta. La clase media quiere estudiar en el extranjero, hacer su maestría afuera, tal vez no volver más al Perú y olvidarse de las luchas sociales. La clase media aspira a ser clase alta. Así es que no me vengas a decir, Aya de la Torre, que la clase media es la más preparada. La más preparada es la clase campesina, la clase obrera, y no porque tenga estudios universitarios, sino porque la clase campesina sabe cómo desarrollar el trabajo de la tierra para que no haya pobreza. Y tú dirás, ¿cómo lo hace? Como en tiempo de los incas. ¿Acaso en los incas había pobreza? No. ¿En los incas había moneda? No. ¿En los incas había burguesía? No. ¿Capitalismo? No. ¿Cómo hicieron los incas para que nadie se muera de hambre? Porque todos tenían las tierras repartidamente colectivas y solidarios, todos trabajaban la chacra como en tiempo de la minca. No estoy diciendo que Mariátegui quiera resucitar el imperio de los incas, no he dicho eso. Estoy diciendo de que lo que Mariátegui busca es que todos los peruanos tienen que estar de acuerdo con una reforma agraria para que de esa manera los indígenas vuelvan a tener un desarrollo económico como en tiempo de los incas, donde las tierras sean solidariamente repartidas y de esa manera se pueda conseguir que la igualdad se pueda al menos tener en algo. Porque con los incas, si bien
No hubo comunismo en los incas porque había un jefe llamado el Inca, al menos nadie moría de hambre y eso podemos valorar. Y eso, un indígena lo sabe hacer. En cambio, un clase mediero solamente piensa en sí mismo. Por eso no le importan mucho los problemas del agro. Más le importa estudiar, tener carrera, largarse del país, hacer su maestría pensando en sí mismo, en su individualismo. Y eso no es progreso, eso es materialismo individual y egoísta. Mariátegui, ¿de dónde era? Él era moqueguano. Su mamá era una costurera. Su papá nunca lo firmó. Su papá era de esos que dejaba hijos botados por todo el país. Era muy pobre, nunca fue al colegio. Tuvo un accidente cuando tenía 4 o 5 años. Jugando pelota con unos amiguitos, le metieron una patada y le dejaron cojo. Y eso le debilitó los huesos. Eh, Estudió solamente la primaria en Huacho, pero su madre se lo llevó a Lima por el accidente de escuela que sufrió. Eh, con el tiempo su enfermedad se agravó. Él tenía estafilococo. Es una especie de tuberculosis a los huesos y le causaba dolores. Entonces ya no podía correr, su vida era sedentaria, ya no iba ni al colegio. Entonces le gustó la pasión por la lectura. Él aprendió a leer solo, aprendió a escribir solito, solito. Él era autodidacta. A los 11 años ya se devoraba la biblioteca de su barrio. Cuando ya estaba un poco más recuperado, empezó a trabajar barriendo el suelo dentro ¿cómo se llama? De de un periódico. Trabajaba para un periódico de barrendero. Luego tuvo la suerte de que un periodista había enfermado y había faltado y necesitábamos a alguien que redacte pues un incendio que había ocurrido en Lima. Y entonces el barrendero se ofreció, bueno, Mariátegui se ofreció para que él podría cubrir el que había faltado y llenar pues la columna del periódico donde trabajaba. Y lo hizo muy bien. Entonces le dijeron, a ver, hazte otro, a ver, hazte una de Leguía. Y entonces dijo, ah, ya, mejor. Y criticó duramente la reelección de Leguía. Pucha, ese artículo fue tan venenoso contra Leguía que se vendieron todos los números del periódico ese día, rayó el periódico ese día. El jefe del diario mandó a llamarlo a Mariátegui y no lo podía creer. Oye, parrandero, ¿tú has escrito esto? Sí, señor, perdón, ¿me va a despedir? ¿Cómo que le voy a despedir si esto es una maravilla? Te contrato como periodista. Poquito más y lo asciende a redactor principal. Ya tenía trabajo Mariátegui como periodista. Y así fue saltando de periódico a periódico, trabajó en el diario La Prensa, el diario El Tiempo. Ya en sus tiempos libres se iba con su amigo Abraham Valdelomar a buscar chicas, ¿no? Él se iba por Girón de la Unión con Emancipación, entraban al Palais Concert, donde se reunía la crema innata de la aristocracia. Y no, no llegó al comercio. Y ahí conoció una bailarina, ¿no? De la que se enamoró perdidamente, pero la bailarina era una argentina que no le quiso hacer caso. La argentina le dijo, che, boludo, nunca estaría con un minusválido como tú. Ah, su Mariátegui se sintió muy frustrado, ¿no? Pero a pesar de eso, cosas de Chiuquillo, ¿no? Igual, pero no le gustó nunca Leguía una crítica que le hizo. Entonces Leguía lo votó a Italia becándolo, claro, una forma suave de votarlo a patadas. Le dio una beca para que estudie en Italia. O sea, lo estaba votando del país prácticamente. Y allá en Italia se empezó a juntar con los socialistas italianos. Ahí conoció pues a Gramsci y todo ese socialismo imaginario que había. Y luego regresó con su esposa italiana, ya casado con Ana Chiappe, con la que tuvo 4 hijos, ¿sí? Uno de los hijos que tuvo Mariátegui es el papá de Aldo Mariátegui. ¿Sabían eso, no? Aldo Mariátegui es el nieto de José Carlos Mariátegui. Obviamente que Aldo Mariátegui le salió recontra de derecha, ¿no? Y José Carlos es izquierda, por supuesto, ¿no? No, a ver, hay nietos que salen bien chuecos, ¿no? Y, eh, y entonces, él fundó en el año 28 el Partido Socialista. Él también fundó la CGTP y luego su esposa le dijo que se opere la pierna. Mariátegui le hizo caso. La mamá le dijo, no lo hagas, hijito, presiento lo peor. Pero por hacerle caso a su esposa, se operó la pierna. Cuando despertó de la anestesia, pensó que la pierna la tenía adormecida y por eso no la sentía.
le habían amputado la pierna. La operación había salido totalmente mal y tuvieron que amputarle la pierna mientras estaba anestesiado. Y lo peor, le cortaron la pierna mala. Estuvo postrado en silla de ruedas para toda la vida. Y ahí es donde decidió escribir los 7 ensayos, donde critica duramente a la oligarquía, a la burguesía, al capitalismo y donde propone un socialismo indigenista. Él decía que su socialismo no es idéntico al socialismo europeo. Mi marxismo no es ni calco ni copia del marxismo ortodoxo de Europa, sino creación heroica, porque él mezcla socialismo con indigenismo, con nacionalismo. Esos son sus máximos ingredientes. Entonces, si tú le preguntas a María Tegui, ¿para ti qué es el Perú? ¿Él qué cosa te responde? Para mí el Perú es lo indígena. Eso significa el Perú. Tú le preguntas a Aya de la Torre, oye Aya, ¿y para ti qué cosa es ser peruano? Y Aya, ¿qué te dice? Para mí ser peruano es ser aprista. Entonces ahí está un poco el nacionalismo del APRA, ¿no? En el caso de Mariátegui es más indigenismo socialista. Bien, cuando Mariátegui muere, joven, a los 34 años, el Partido Socialista cambia de nombre y se convirtió en el Partido Comunista. Bien, y esa es la historia de Mariátegui. ¿Algún crítico a Mariátegui? Bueno, Aya se peleó con Mariátegui, pero el que criticó duramente a Mariátegui fue el de la generación del 900, Víctor Andrés Belaúnde, un conservador arequipeño que le refutó muchas de sus ideas de los 7 ensayos. Belaúnde lo atacó a Mariátegui diciendo que había polarizado mucho a las razas. ¿Cómo vas a decir que lo indio es lo más importante si el Perú es mestizo? No te pases, Fe Mariátegui, tú defiendes mucho a los indios. Cuando acaso el Perú es indio puro, el Perú es mestizo y tenemos que basarnos en el orgullo del mestizaje, no en el orgullo andino. Entonces tú hablas de que la solución es colectivista, cuando lo que representa a la nación es el mestizaje y el mestizo es el criollo, el que tiene la mezcla de español con andino, esa mezcla. Eso es el mestizo. Son los mestizos de clase media los que tienen que dirigir el país. Pero claro, Víctor Andrés Belaúnde cree que el problema de la clase media mestizada, que representaría realmente la nación, son unos corruptos. No entienden y no tienen empatía con lo andino. Es una clase media que roba, que se entiende con los criollos y se olvida de la vocación del colectivo. Entonces lo que se necesita es cambiarles a estos mestizos esa mentalidad, porque ellos son los que están destinados a representar la verdadera nación, no lo indio, no el APRA. Víctor Andrés Belaúnde dice que para que se pueda evitar la corrupción hay que imponer los valores católicos. Víctor Andrés Belaúnde era conservador y católico. Con los valores católicos podemos hacer el bien. Vamos a tener ética, vamos a tener moral, ya no vamos a caer en la tentación de robar, vamos a entender los valores de la cristiandad, ayudar al prójimo, ayudar al pobre y no estar haciendo las corrupciones, no estar haciendo la criollada, que eso lamentablemente tiene la clase media mestizada. Entonces él propone eso. Sin embargo, los sanmarquinos lo votaron a patadas a Belaúnde de la San Marcos porque lo vieron como un conservador, un instrumento de la oligarquía, un católico, de esos recalcitrantes. Entonces se fue a enseñar a la católica, a la PUC. Y ahí sí fue querido. Bien. Son tres grandes cabezotas las que he presentado. ¿Con cuál se quedan? ¿Con las ideas de Aya, con las de Mariátegui o con las de Víctor Andrés Belaúnde? A ver, encuesta. Todos tienen que opinar. ¿Cuál te ha convencido más? Están ahí formateando la Pentium 2 cerebral. Samuel quiere Aya. Julio dice ninguno, me convence plenamente, pero le voy a Mariátegui para la época en que estaba. Ya. Aya dicen por acá. Tal vez Mariátegui, Aya, Aya. ¿Y Víctor Andrés Belaúnde nadie? ¿No les gusta? No, porque no es famoso. Ah, solo por eso. En realidad nunca fue famoso, porque como se puso de moda el socialismo, Mariátegui ahí fue el más usado, el más manoseado, el más leído, ¿no?
Pero Víctor Andrés Belaúnde también tenía su propuesta curiosa, o sea, tienes que leerlo por completo, su libro La Realidad Nacional, y también es curioso. ¿O es que no te gustan los valores católicos? Solamente te gustan los valores materiales del consumismo y no te gusta ayudar nunca a la gente. Porque yo no estoy hablando de la corrupción Iglesia Católica, yo estoy hablando de los valores cristianos que Víctor Andrés Belaúnde cree que el Perú necesita poner para que caminemos en vereda y así se acabará con la corrupción y con los malos elementos. Antar que dice que no se necesita ser católico para ser bueno. En todo caso, necesitamos valores y ética, pero todos los valores y la ética siempre coquetean con valores cristianos, ¿o no? ¿O Jesús acaso te aconsejó primero tú, segundo tú, tercero tú, progresa para que tengas tu empresa y le des trabajo a los pobres? ¿Tú crees que Jesús en algún momento de su vida pudo haber dicho eso? No, Jesús está más coqueteando con los comunistas porque Jesucristo decía, entrega toda tu fortuna, toda tu riqueza y tendrás el honor de seguirme, ¿no? Eso le dijo pues al cobrador de impuestos, ¿no? Al mercader. Bueno, lo dejamos ahí porque se han quedado ahí, colgados ahí, formateándose, lagiados, se han quedado ahí con los cabezotas estas. Bien. Profesor, y así como en la generación del centenario hubo estos tremendos, poderosos intelectuales, en la generación bicentenario, ¿quiénes están? Cero. Qué vergüenza que todavía no hemos parido a un cabezota de la generación bicentenario. Qué vergüenza cuando la generación del tricentenario diga, ¿y quiénes son los representantes de la generación bicentenario? ¿Qué van a decir? Los pulpines. Ujú. Macanaki. ¿Yo qué? Yo soy un humilde profesor. Ya. ¿Cómo llega a su fin el oncenio de Leguía? El oncenio de Leguía llega a su fin porque estalló el crack del 29. Entonces, cuando estalla el crack del 29, Estados Unidos nos deja de mandar préstamos. Si nos dejan de mandar préstamos, entonces Leguía, ¿de dónde va a sacar plata para seguir haciendo más obras? Ya no hay más obras. Si ya no hay obras, no hay trabajo. Si no hay trabajo, hay huelgas. Y si hay huelgas, piden que renuncie Leguía, pero Leguía no quiere renunciar, más bien quiere reelegirse otra vez más. No te hagas malo, Leguía. ¿Aumentan las exportaciones o no? No, disminuyen. ¿Por qué? Porque ¿qué país nos va a querer comprar si están quebrados? Ah, sí, pues entonces bajan las importaciones y bajan las exportaciones. Profe, ¿y las importaciones por qué bajan? Porque ¿de qué vale que Estados Unidos nos venda sus productos? ¿El Perú con qué va a pagar las importaciones si todos se han quedado sin trabajo también? Quiebran nuestros bancos, quiebra la Bolsa de Valores de Lima y por eso es que hay protestas y al año siguiente el golpe de Sánchez Cerro en Arequipa, que inicia el llamado tercer militarismo. Y con eso hemos terminado el oncenio y ya próxima semana ya vamos a hablar de Sánchez Cerro y cómo lo lleva a la cárcel a Leguía y le hace juicio. Empezamos con la pregunta número uno. A ver, a leer. Ya, la uno es, la IPC, ¿qué cosa era? Un enclave. Ya, dos, todo fue virtual, pues Julio, ¿no te acuerdas? Hubieron algunas conferencias, obviamente, pero pues todo fue virtual. O sea, no hubo fiestas en la calle, nada, pues estábamos en cuarentena. Ya, a ver, dos. Ajá, una de las propuestas de Aya de la Torre es estatizar las tierras y las industrias. Para enfrentar el imperialismo, claro, si vas a enfrentar el imperialismo, estatiza las tierras e industrias. Pero, a ver, un ratito. Ya, tres. Te está diciendo una consecuencia social y política que trajo el crack.
consecuencia social y política que trajo el crack fue social, huelgas, pues huelgas. Política, el golpe. Entonces sería la C. Se multiplicaron las protestas y se implanta el golpe de Sánchez Cerro. Te dice social y política. Política sería el golpe, sociales protestas. Ya, 4. ¿Qué hizo Leguía para poder lograr el desarrollo agrícola en la costa y controlar a los hacendados? Controló el agua, hizo obras de irrigación, controlando el agua, hizo proyectos de irrigación y tenía controlado a las haciendas. 5. ¿Para qué embelleció Leguía la ciudad para el centenario de la independencia? 6. Para hacer carreteras, ¿de dónde sacó mano de obra Leguía? De los campesinos, ¿no? Porque ellos no podían pagar multa. Estaban obligados a ir a la ley de conscripción vial. 7. ¿Qué hizo Leguía para poder reelegirse a cada rato? Cambió la constitución hasta 2 veces, ¿no? Enmiendas constitucionales. Ya. 8. En el laudo de París, ¿quién se benefició? La IPC pues, le otorgó el suelo y el subsuelo. Ya. 9. Una consecuencia del crack fue, ah, esta pregunta es de la próxima clase. Cuando llega el tercer militarismo, ¿qué hizo Sánchez Cerro para solucionar los problemas del crack? Trajo la misión Kemmerer para regular la emisión monetaria. Entonces crea el Banco Central de Reserva. Con Leguía se llamó Banco de Reserva, pero con Sánchez Cerro se llamó BCR. Eso tema toca la próxima clase. 10. ¿Qué hizo Leguía a favor de los indígenas? A favor de los indígenas. Creó la Oficina de Asuntos Indígenas o la Dirección de Asuntos Indígenas. Ya. 11. Esto es la C. Leguía, gran corrupción y dependencia con el capital norteamericano. A ver, bajamos. 12. ¿Qué partido fundó Mariátegui? El Partido Socialista. Ya. Algunas protestas campesinas hubo. La más importante fue liderada por Ezequiel Urbiola. No te asustes, esta es bien daterita. Ya, mejor la 14. A ver, voy a bajar aquí. Lo que vemos en el cuadro son los monumentos de los regalos que se dieron para la fiesta del centenario. Entonces, acá lo que estamos viendo es la celebración de las fiestas del centenario. Ya, 15. Con el crack del 29, el presupuesto se vio afectado debido a ¿qué? Porque se encarecieron los materiales de construcción. Sí, pero grandes edificios no habíamos hecho todavía. Entonces, no. Porque disminuyó la inversión extranjera en la industria inmobiliaria. Pero en la industria inmobiliaria en esa época, o ahora está el boom de la industria inmobiliaria, porque cayó la recaudación producida por la contracción de la economía nacional. Contracción quiere decir que suben o bajan las exportaciones. Contracción de la economía nacional es que bajan las exportaciones y también dejan de llegar los préstamos. Ya, entonces 3 y 4. ¿Cuál es? Ah, ya la B, 3 y 4.
Pregunta 16. Eh, para hacer la infraestructura vial, Leguía necesitaba mano de obra barata. Y eso fue a través de la ley de conscripción vial. Ya. 17. A ver, ahí va. Características de Leguía. Surgió, surgieron nuevas ideas políticas de carácter popular y liberal. A ver, el APRA tiene ideas de carácter popular, pero liberal no, porque las ideas liberales ya habían aparecido mucho antes. La exclusión política de la oligarquía y la alianza con sectores emergentes. Sí, porque Leguía gobierna para la clase media emergente y excluye a los ricos aristócratas. A través de la diplomacia selló todos los límites territoriales de forma definitiva. Sí, pero ¿a qué costo? Regalando territorio. El gobierno acabó con el poder económico de la oligarquía. No acabó con ese poder. Esa oligarquía luego volverá a surgir con Sánchez Cerro. Recién fue Velasco quien le dio la pena de muerte con la reforma agraria. 2 y 3, entonces, ahí dedo. Eh, ok, 18. A ver. Verdadero o falso sobre Leguía. Promulgó la ley de conscripción vial. Verdadero. ¿Se realizó el primer paro obrero? No, eso fue en el primer gobierno de Leguía, en la época aristocrática. ¿Aparecen partidos de masa? Sí. ¿Capital norteamericano reemplaza al británico? Sí. Ya, 19. Cuando llega la década del 30, época de Sánchez Cerro, volverá al poder ¿quiénes? Los militares. Volvieron al poder los militares y también la oligarquía va a volver a tener el poder. Es que estos militares que nos toca la próxima clase gobernaron para los ricos. O sea que por las puras tanto leí. Y 20, el crack del 29, ¿qué ocasionó el crack del 29? Sí. El fin de la dominación norteamericana nunca. Una reducción en el precio de las materias primas. A ver, nuestras exportaciones suben o bajan, te dije. Nuestras exportaciones bajan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no nos quiere comprar, porque no tienen con qué pagar. Entonces, como el Perú necesita vender materias primas y los gringos no nos quieren comprar porque están en crack, ¿la subimos o bajamos el precio de la materia prima? ¿Le subimos o le bajamos el precio de la materia prima? Le bajamos el precio para que ahora sí a ver si se animan y nos compran. ¿Por qué dices la D? La quiebra de todos los bancos y de la bolsa de valores, pero la bolsa de valores de Lima no quebró, entró en crisis. La que quebró es la bolsa de valores de Nueva York. La bolsa de valores de Lima entró en crisis, pero no quebró. Ya, entonces es la B. Ok, entonces esto sería la clave de la pregunta B. Bien, muchachos, esto ha sido la clase de hoy. Como ven, el onceño de ley es un tema grande y es una pregunta muy probable y frecuente en el examen, por eso me he dedicado solamente a hablar de ley hoy día. Ya la próxima semana sí nos espera varios temas en uno, se nos va acabando el ciclo, Sánchez Cerro, Primavera Democrática, Ochenio de Odría, Convivencia, hasta Belaúnde ya vamos a estar haciendo en la próxima semana, ¿ya? Porque de ahí hacemos Velasco, los 80 y en la última ya hacemos Fujimori y todos los siglos XXI. Si no tienen alguna pregunta por ahí, me voy despidiendo de ustedes, deseándoles que repasen, por favor, practiquen y ya nos veremos en la siguiente sesión. Muy bien, cuídense, chao, entonces, hasta la próxima semana. Chao a todos.